Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 13. El Señor habló en Egipto con Moisés y Aarón y les dijo: Este mes será para vosotros el principal, el primer mes del año. Decidle a toda la comunidad israelita lo siguiente: el día 10 de este mes, cada uno de vosotros tomará un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. Y si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el animal, entonces el dueño de la casa y su vecino más cercano lo comerán juntos, repartiéndoselo según el número de personas que haya y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal debe ser de un año, macho y sin defecto, y podrá ser un cordero o un cabrito. Lo guardaréis hasta el 14 de ese mes, y ese día todos y cada uno en Israel lo matarán al atardecer. Tomaréis luego la sangre del animal y la untaréis por todo el marco de la puerta de la casa donde comáis el animal. Esa noche comeréis la carne asada al fuego con hierbas amargas y pan sin levadura. No comáis ni un solo pedazo crudo o hervido. Todo el animal, lo mismo la cabeza que las patas y las entrañas, tiene que ser asado al fuego. Y no debéis dejar nada para el día siguiente. Si algo se queda, deberéis quemarlo. Ya vestidos y calzados y con el bastón en la mano, comed deprisa el animal, porque es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por todo Egipto y heriré de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia y a las primeras crías de sus animales, y dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, lo he dicho. La sangre os servirá para que vosotros señaléis las casas donde os encontréis, y así, cuando yo hiera de muerte a los egipcios, ninguno de vosotros morirá, pues veré la sangre y pasaré de largo. Éxodo capítulo 12, versículos del 14 al 28. Este es un día que vosotros debéis recordar y celebrar con gran fiesta en honor del Señor. Lo celebraréis como una ley permanente que pasará de padres a hijos. Comeréis pan sin levadura durante 7 días. Por lo tanto, desde el primer día no deberá haber levadura en vuestras casas. Cualquiera que coma pan con levadura durante estos 7 días será eliminado del pueblo de Israel. Tanto el primer día como el séptimo deberéis dedicarlos a una reunión santa. Esos días no se trabajará, a no ser para preparar la comida de cada persona. La fiesta de los panes sin levadura es un día que vosotros deberéis celebrar, porque en ese mismo día os saqué de Egipto a todos vosotros. Lo celebraréis como una ley permanente que pasará de padres a hijos. Comeréis pan sin levadura desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del día 21 del mismo mes. No deberá haber levadura en vuestras casas durante 7 días, porque cualquiera que coma pan con levadura será eliminado de la comunidad israelita, tanto si es extranjero como si es del país. Por lo tanto, no comáis nada que tenga levadura. Donde quiera que vosotros viváis, debéis comer pan sin levadura. Moisés mandó llamar a todos los ancianos israelitas y les dijo: Id y tomad un cordero o un cabrito para vuestras familias, y matadlo para celebrar la Pascua. La sangre debe quedar en una palangana. Tomad después un manojo de ramas de hisopo, mojadlo en la sangre, y untad la sangre por todo el marco de la puerta de la casa.
Ninguno de vosotros debe salir de la casa antes del amanecer. Cuando el Señor pase para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre por todo el marco de la puerta y pasará de largo por esa casa. Así el Señor no dejará que el destructor entre en vuestras casas. Esta orden la respetaréis vosotros y vuestros descendientes como una ley eterna. Cuando vosotros hayáis entrado ya en la tierra que el Señor os va a dar, tal como lo ha prometido, debéis seguir celebrando esta ceremonia. Y cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significa esta ceremonia?, vosotros contestaréis, este animal se sacrifica en la Pascua en honor del Señor cuando Él hirió de muerte a los egipcios, pasó de largo por las casas de los israelitas que vivían en Egipto y así salvó nuestras familias. Entonces los israelitas se inclinaron en actitud de adoración y luego fueron e hicieron todo tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés y a Aarón. Éxodo capítulo 12, versículos del 29 al 39. A medianoche el Señor hirió de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia, lo mismo al hijo mayor del faraón que ocupaba el trono, que al hijo mayor del que estaba preso en la cárcel, y también a las primeras crías de los animales. El faraón, sus funcionarios y todos los egipcios se levantaron esa noche y hubo grandes gritos de dolor en todo Egipto. No había una sola casa donde no hubiera algún muerto. Esa misma noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, «Iros, apartaos de mi gente, vosotros y los israelitas, id a adorar al Señor tal como dijisteis, y llevaos también vuestras ovejas, vuestras vacas, como queríais, pero iros y rogad a Dios por mí». Los egipcios apuraron a los israelitas para que se fueran pronto del país, pues pensaban que todos iban a morir. Los israelitas sacaron la masa, todavía sin levadura, y con artesa y todo, la envolvieron en sus ropas y se la echaron al hombro. Además, siguieron las órdenes de Moisés. Les pidieron a los egipcios objetos de oro, de plata y vestidos. El Señor hizo que los egipcios dieran de buena gana todo lo que los israelitas pedían, y así los israelitas despojaron a los egipcios. Los israelitas salieron de Ramsés a Sucot. Sin contar mujeres y niños, eran como 600.000 hombres de a pie en edad militar. Con ellos se fue muchísima gente de toda clase, además de muchas ovejas y vacas. Como no habían tenido tiempo de preparar comida, pues los egipcios los habían echado de su país, hicieron tortas sin levadura con la masa que habían sacado de Egipto, la cual estaba sin fermentar. Éxodo capítulo 12, versículos del 40 al 51. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años, y el mismo día en que se cumplieron los 430 años, todos los ejércitos del Señor salieron de aquel país. Esa noche el Señor estuvo vigilante para sacarlos de Egipto. Esa es la noche del Señor, la noche en que en su honor los israelitas también deberán estar vigilantes generación tras generación. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, «Esta es la ley para la Pascua. Ningún extranjero podrá comer del animal sacrificado, pero el esclavo comprado por dinero sí podrá comer de él, si ha sido circuncidado antes. Ningún extranjero, ya sea que esté de paso o que viva como asalariado, podrá comer del animal, el cual deberá comerse en una sola casa.
No se sacará de la casa ni un solo pedazo de carne del animal sacrificado, ni se le quebrarán los huesos. Esto lo hará toda la comunidad israelita. Sin embargo, si un extranjero vive entre vosotros y quiere celebrar la Pascua en honor al Señor, primero ha de hacer que se circunciden todos los hombres de su familia y después podrá celebrarla, pues entonces será como los nacidos en el país. Pero no podrá comer del animal nadie que no esté circuncidado. La misma ley se aplicará a los nacidos en el país y a los extranjeros que vivan entre vosotros. Los israelitas lo hicieron todo tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés y a Aarón. Aquel mismo día, el Señor sacó de Egipto a los ejércitos israelitas. Éxodo capítulo 13, versículos del 1 al 16. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: «Conságrame a los hijos mayores, porque todo primer hijo de los israelitas me pertenece, lo mismo que toda primera cría de sus animales». Entonces Moisés le dijo al pueblo: «Acordaos de este día, en que con gran poder el Señor nos sacó de Egipto, donde vivíamos como esclavos. No debemos comer pan con levadura. Vosotros salís este día en el mes de Abib, y en este mismo mes debéis celebrar la fiesta, una vez que el Señor os haya llevado a la tierra donde la leche y la miel corren como el agua, es decir, al país de los cananeos, hititas, amorreos, heveos y jebuseos, que ya había prometido a nuestros antepasados que nos lo daría a nosotros. Comeréis pan sin levadura durante 7 días, y en el 7º día haréis fiesta en honor del Señor. Durante los 7 días se comerá pan sin levadura, y en ninguna parte del territorio deberá haber levadura o pan con levadura. En ese día diréis a vuestros hijos: esto se hace por lo que el Señor hizo con nosotros cuando salimos de Egipto. Y como si tuvierais vosotros una marca en la frente o en el brazo, esto os hará recordar que siempre debéis hablar de la ley del Señor, pues Él os sacó de Egipto con gran poder. Por eso debéis celebrar esta ceremonia año tras año en la fecha señalada. Y cuando el Señor os haya llevado al país de los cananeos, es decir, cuando os entregue el país según la promesa que os hizo a vosotros y a vuestros antepasados, tendréis que dedicarle todos vuestros primeros hijos varones y todos los primeros machos que nazcan a vuestros animales, porque pertenecen al Señor. En el caso de la primera cría de una asna, debéis dar un cordero o un cabrito como rescate por el asno, pero si no dais el cordero, entonces romperéis el cuello del asno. También debéis dar una ofrenda como rescate por cada hijo mayor. Y cuando el día de mañana vuestros hijos os pregunten: ¿qué quiere decir esto?, les responderéis: el Señor nos sacó con gran poder de Egipto, donde vivíamos como esclavos. Cuando el faraón se puso terco en no dejarnos salir, el Señor hirió de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia y a todas las primeras crías de sus animales. Por eso le ofrecemos al Señor todos los machos que nacen primero y damos una ofrenda como rescate por nuestro hijo mayor. Por lo tanto, como si tuvierais una marca en el brazo o en la frente, esta ceremonia os hará recordar a vosotros que el Señor nos sacó de Egipto con gran poder. Éxodo capítulo 13, versículos del 17 al 22. Cuando el faraón dejó salir al pueblo israelita, Dios no los llevó por el camino que va al país de los filisteos, que era el más directo,
pues pensó que los israelitas no querrían pelear cuando tuvieran que hacerlo y que preferirían regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto que lleva al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto formados como un ejército. Moisés se llevó consigo los restos de José, pues José había hecho que los hijos de Israel le prometieran hacerlo así. Les había dicho: en verdad, Dios vendrá a ayudaros, y cuando eso suceda, vosotros debéis llevaros mis restos de aquí. Los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día, el Señor los acompañaba en una columna de nube para señalarles el camino, y de noche, una columna de fuego para alumbrarlos. Así pudieron viajar de día y de noche. La columna de nube siempre iba delante de ellos durante el día, y la columna de fuego siempre durante la noche. Éxodo capítulo 14, del 1 al 14. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal-Zephón, que pongan sus campamentos enfrente de este lugar, junto al mar. Así el faraón pensará: los israelitas no saben a dónde ir, andan perdidos por el desierto. Pero yo voy a hacer que el faraón se ponga terco y os persiga. Entonces mostraré mi poder en él y en todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Los israelitas lo hicieron así. Mientras tanto, el jefe de Egipto recibió aviso de que los israelitas se habían escapado. Entonces el rey y sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a ellos y se dijeron: ¿pero cómo pudimos permitir que los israelitas se fueran y dejaran de trabajar para nosotros? Enseguida el faraón ordenó que prepararan su carro de combate y se llevó a todo su ejército. Tomó 600 de los mejores carros, además de todos los carros de Egipto que llevaban cada uno un oficial. El Señor hizo que el faraón se pusiera terco y persiguiera a los israelitas, aun cuando ellos habían salido ya con gran poder. Los egipcios, con todo su ejército, con carros y caballería, salieron a perseguir a los israelitas y los alcanzaron a la orilla del mar, junto a Pi-Hahirot y frente a Baal-Zephón, donde estaban acampados. Cuando los israelitas se dieron cuenta de que el faraón y los egipcios se acercaban, tuvieron mucho miedo y pidieron ayuda al Señor. Y a Moisés le dijeron: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto? ¿Pero por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es precisamente lo que te decíamos en Egipto: déjanos trabajar para los egipcios. Más nos vale ser esclavos de ellos que morir en el desierto. Pero Moisés les contestó: no tengáis miedo. Manteneos firmes y fijaos en lo que el Señor va a hacer hoy para salvaros, porque nunca más volveremos a ver a los egipcios que hoy vemos. Vosotros no os preocupéis, que el Señor va a pelear por nosotros. Éxodo capítulo 14, versículos del 15 al 31. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan adelante, y tú, levanta tu bastón, extiende tu brazo y parte el mar en dos para que los israelitas lo crucen en seco. Yo voy a hacer que los egipcios se pongan tercos y os persigan. Entonces mostraré mi poder en el faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en su caballería.
Cuando haya mostrado mi poder en el faraón y en sus carros y caballería, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. En ese momento, el ángel de Dios y la columna de nube que marchaban al frente de los israelitas cambiaron de lugar y se pusieron detrás de ellos. Así la columna de nube quedó entre el ejército egipcio y los israelitas. Para los egipcios era una nube oscura, pero para los israelitas los alumbraba. Por eso los egipcios no pudieron alcanzar a los israelitas en toda la noche. Moisés extendió su brazo sobre el mar y el Señor envió un fuerte viento del este que sopló durante toda la noche y partió el mar en dos. Así el Señor convirtió el mar en tierra seca, y por tierra seca lo cruzaron los israelitas entre dos murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. Toda la caballería y los carros del faraón entraron detrás de ellos y los persiguieron hasta la mitad del mar. Pero a la madrugada el Señor miró de tal manera al ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube que provocó un gran desorden entre ellos. Descompuso además las ruedas de sus carros de modo que apenas podían avanzar. Entonces los egipcios dijeron: «Huyamos de los israelitas, pues el Señor pelea a favor de ellos y en contra de nosotros». Pero el Señor dijo a Moisés: «Extiende ahora tu brazo sobre el mar para que el agua regrese y caiga sobre los egipcios y sobre sus carros y caballería». Moisés extendió su brazo sobre el mar y al amanecer el agua volvió a su cauce normal. Cuando los egipcios trataron de huir, se toparon con el mar y así el Señor los hundió en él. Al volver el agua a su cauce normal, cubrió los carros y la caballería y todo el ejército que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas. Ni un solo soldado del faraón quedó vivo. Sin embargo, los israelitas cruzaron el mar por tierra seca, entre dos murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. En aquel día el Señor salvó a los israelitas del poder de los egipcios y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado contra Egipto, mostraron reverencia ante el Señor y tuvieron confianza en Él y en su siervo Moisés. Éxodo capítulo 15, versículos del 1 al 18. Entonces Moisés y los israelitas entonaron este canto en honor del Señor. Cantaré en honor del Señor que tuvo un triunfo maravilloso al hundir en el mar caballos y jinetes. Mi canto es al Señor, quien es mi fuerza y salvación. Él es mi Dios y he de alabarlo. Es el Dios de mi Padre y he de enaltecerlo. El Señor es un gran guerrero, el Señor, ese es su nombre. El Señor hundió en el mar los carros y el ejército del faraón. Sus mejores oficiales se ahogaron en el mar Rojo. Cayeron hasta el fondo como piedras y el mar profundo los cubrió. Oh Señor, fue tu mano derecha fuerte y poderosa la que destrozó al enemigo. Con tu gran poder aplastaste a los que se enfrentaron contigo. Se encendió tu enojo y ellos ardieron como paja. Soplaste con furia y el agua se amontonó. Las olas se levantaron como un muro. El centro del mar profundo se quedó inmóvil. El enemigo había pensado: los voy a perseguir hasta alcanzarlos y voy a repartir lo que les quite hasta quedar satisfecho. Sacaré la espada y mi brazo los destruirá. Pero soplaste y el mar se los tragó. Se hundieron como plomo en el agua tempestuosa. Oh Señor, ningún Dios puede compararse a ti. Nadie es santo ni grande como tú. Haces cosas maravillosas y terribles.
eres digno de alabanza. Desplegaste tu poder y se los tragó la tierra. Con tu amor vas dirigiendo a este pueblo que salvaste. Con tu poder lo llevas a tu santa casa. Las naciones temblarán cuando lo sepan. Los filisteos se retorcerán de dolor. Los capitanes de Edom se quedarán sin aliento. Los jefes de Moab temblarán de miedo y perderán el valor todos los cananeos. Oh Señor, que se asusten, que tengan miedo, que se queden como piedras por la fuerza de tu brazo hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que has hecho tuyo. Oh Señor, llévanos a vivir a tu santo monte, al lugar que escogiste para vivir, al santuario que afirmaste con tus manos. El Señor reina por toda la eternidad. Éxodo, capítulo 15, versículos del 19 al 27. Cuando los carros y la caballería del faraón entraron en el mar, el Señor hizo que el agua del mar les cayera encima. Pero los israelitas cruzaron el mar como por tierra seca. Entonces la profetisa María, hermana de Aarón, tomó una pandereta y todas las mujeres la siguieron bailando y tocando panderetas mientras ella cantaba: «Canten en honor al Señor, que tuvo un triunfo maravilloso al hundir en el mar caballos y jinetes». Moisés hizo que los israelitas se alejaran del Mar Rojo. Entonces ellos se fueron al desierto de Sur y durante 3 días caminaron por él sin encontrar agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber el agua que allí había porque era amarga. Por eso llamaron Mara a ese lugar. La gente empezó a hablar mal de Moisés y preguntaban: ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés pidió ayuda al Señor y él le mostró un arbusto. Moisés echó el arbusto al agua y el agua se volvió dulce. Allí el Señor los puso a prueba y les dio una ley y una norma de conducta. Les dijo: si ponéis toda vuestra atención en lo que yo, el Señor vuestro Dios, os digo, y si hacéis lo que a mí me agrada, obedeciendo mis mandamientos y cumpliendo mis leyes, no os enviaré ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios, pues yo soy el Señor, el que os sana a vosotros. Después llegaron a Elim, donde había 12 manantiales de agua y 70 palmeras, y allí acamparon junto al agua. Éxodo 16, versículos del 1 al 18. Toda la comunidad israelita salió de Elim y llegó al desierto de Sim, que está entre Elim y Sinaí. Era el día 15 del mes segundo después de su salida de Egipto. Allí en el desierto, todos comenzaron a murmurar contra Moisés y a Aarón, y les decían: «Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta llenarnos. Pero vosotros nos habéis traído al desierto para matarnos de hambre a todos». Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Voy a hacer que les llueva comida del cielo. La gente deberá salir cada día y recogerá solo lo necesario para ese día. Quiero ver quién obedece mis instrucciones y quién no. El 6º día, cuando preparen lo que van a llevar a casa, deberán recoger el doble de lo que recogen cada día». Moisés y Aarón dijeron entonces a los israelitas: «Por la tarde sabréis vosotros que el Señor fue quien nos sacó de Egipto, y por la mañana veréis la gloria del Señor, pues ha oído que vosotros murmurabais contra Él.
porque ¿quiénes somos nosotros para que vosotros nos critiquéis? Y Moisés añadió: por la tarde el Señor os va a dar carne para comer, y por la mañana os va a dar pan en abundancia, pues ha oído que vosotros murmurabais contra él, porque ¿quiénes somos nosotros? Vosotros no habéis murmurado contra nosotros, sino contra el Señor. Luego Moisés le dijo a Aarón: di a todos los israelitas que se acerquen a la presencia del Señor, pues él ha escuchado sus murmuraciones. En el momento en que Aarón estaba hablando con los israelitas, todos ellos miraron hacia el desierto, y la gloria del Señor se apareció en una nube. Y el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: he oído murmurar a los israelitas. Habla con ellos y diles: al atardecer, vosotros comeréis carne, y por la mañana comeréis pan hasta quedar satisfechos. Así sabréis que yo soy el Señor, vuestro Dios. Aquella misma tarde vinieron codornices, las cuales llenaron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Después que el rocío se hubo evaporado, algo muy fino parecido a la escarcha quedó sobre la superficie del desierto. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se decían unos a otros: ¿y esto qué es? Y Moisés les dijo: este es el pan que el Señor os da como alimento. Y esta es la orden que ha dado el Señor: recoja a cada uno de vosotros lo que necesite para comer, y según el número de personas que haya en su casa, tome más o menos 2 litros por persona. Los israelitas lo hicieron así. Unos recogieron más, otros menos, según la medida acordada, y ni le sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido la cantidad que necesitaba para comer. Éxodo 16, versículos del 19 al 36. Luego Moisés les dijo: nadie debe dejar nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos de ellos no hicieron caso a Moisés y dejaron algo para el otro día. Pero lo que guardaron se llenó de gusanos y apestaba. Entonces Moisés se enojó con ellos. Cada uno recogía por las mañanas lo que necesitaba para comer, pues el calor del sol lo derretía. Pero el sexto día recogieron doble porción de comida, es decir, unos 4 litros por persona. Entonces los jefes de la comunidad fueron a contárselo a Moisés, y Moisés les dijo: eso es lo que el Señor ha ordenado. Mañana es sábado, reposo consagrado al Señor. Cocinad hoy lo que tengáis que cocinar, y hervid lo que tengáis que hervir, y guardad para mañana todo lo que os sobre. De acuerdo con la orden de Moisés, ellos guardaron para el día siguiente lo que les había sobrado, y no apestaba ni se llenó de gusanos. Entonces Moisés dijo: comedlo hoy, que es el día sábado, día consagrado al Señor, pues en este día no encontraréis vosotros nada en el campo. Podréis recogerlo durante 6 días, pero el séptimo día, que es sábado, no habrá nada. Algunos de ellos salieron el séptimo día a recoger algo, pero no encontraron nada. El Señor entonces le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo vais a seguir desobedeciendo mis mandamientos y mis enseñanzas? Tomad en cuenta que yo, el Señor, os he dado un día de reposo. Por eso, el sexto día os doy comida para 2 días. Así que el séptimo día cada uno debe quedarse en su casa y no salir de ella. Entonces la gente reposó el séptimo día. Los israelitas llamaron maná a lo que recogían. Era blanco, como semilla de cilantro, y dulce como hojuelas con miel. Después Moisés dijo: esta es la orden que ha dado el Señor. Llenad de maná una medida de 2 litros, y guardadla para vuestros descendientes,
para que vean la comida que yo os di a vosotros en el desierto cuando os saqué de Egipto. Y a Aarón le dijo: toma una canasta y pon en ella unos 2 litros de maná. Ponla después en la presencia del Señor, y que se guarde para vuestros descendientes. De acuerdo con la orden que el Señor le dio a Moisés, Aarón puso la canasta ante el arca de la alianza para que fuera guardada. Los israelitas comieron maná durante 40 años hasta que llegaron a tierras habitadas, es decir, lo comieron hasta que llegaron a las fronteras de la tierra de Canaán. El gomer era la 10ª parte de un efa.